Hablar de Sara García es hablar de una mujer cuya vida parecía escrita por los mismos guionistas del melodrama mexicano. Su historia personal estuvo llena de pérdidas, sacrificios y renacimientos que, sin proponérselo, la moldearon para convertirse en la abuelita de México. Figura entrañable e irrepetible en la memoria cultural. Pero antes de ser ícono, antes de que su rostro apareciera en el cine, la televisión o en los empaques de chocolate, Sara fue una niña huérfana en un país convulso, que parecía ensañarse con ella desde sus primeros años. Nació en 1895 en Orizaba, Veracruz, en un México todavía marcado por las huellas del Porfiriato, un país dividido entre las élites urbanas y las mayorías que luchaban por sobrevivir. Su infancia estuvo lejos de ser tranquila. A los 9 años, un episodio marcaría su destino para siempre. Contrajo tifus sin saberlo y, sin querer, contagió a su madre. La enfermedad resultó letal y Sara perdió a esa figura protectora que era su centro emocional. Desde entonces, cargó con la culpa de haber sido, aunque de manera involuntaria, la causa de aquella muerte. Era demasiado pequeña para comprender que no tenía responsabilidad alguna, pero lo suficientemente sensible como para convertir ese recuerdo en un peso silencioso que la acompañaría durante décadas. El golpe no terminó ahí. Su padre, devastado por la pérdida de su esposa, cayó en una profunda depresión que desembocó en un accidente cerebrovascular. La enfermedad lo llevó a ser internado en un hospital psiquiátrico, lo que dejó a la pequeña Sara en la más absoluta soledad. En cuestión de meses, el mundo que conocía se había derrumbado. Sin madre, sin padre, sin un hogar estable, quedó expuesta a la crueldad de un destino que parecía no tener compasión. Sin embargo, es precisamente en ese escenario de desamparo donde aparece el primer milagro en su vida. La familia de su amiga de la infancia, Rosario González, la acogió en su casa. Rosario no solo le ofreció un techo en ese momento crítico, sino que se convirtió en su compañera inseparable hasta el final de sus días. Esa amistad, tan leal y duradera, funcionó como un ancla en medio de las tormentas. Sara, que había perdido a su familia biológica, encontró en Rosario un pilar emocional que la acompañaría en las horas más luminosas y en las más oscuras. Esa infancia dolorosa, lejos de quebrarla, forjó en ella una fortaleza inusual. Aprendió a levantarse una y otra vez, a no depender de nadie más que de su disciplina y voluntad. Encontró refugio en la educación, estudió en la Escuela de Artes y Oficios y se formó como maestra de dibujo. Durante un tiempo ejerció la docencia, transmitiendo a otros el conocimiento que tanto valoraba. Parecía que ese sería su camino, el de la enseñanza, el de una vida estable marcada por el lápiz y el papel. Pero el destino, siempre caprichoso, la llevaría por otro rumbo. En 1917, de manera casi accidental, entró en contacto con el mundo del cine, que apenas estaba naciendo en México. Fue invitada a participar en la película En Defensa Propia, y ese debut, que para muchos habría sido una simple anécdota, se convirtió en el inicio de una carrera artística de más de 6 décadas. Desde entonces, Sara comprendió que el escenario sería su refugio y su herramienta para transformar el dolor en arte. Lo más impactante de sus primeros pasos como actriz fue la entrega radical con la que asumió sus papeles. Con apenas 30 años, se atrevió a interpretar a ancianas con tal convicción que el público llegó a creer que realmente era mayor. Para acentuar el realismo de sus personajes, tomó una decisión extrema. Se extrajo 14 dientes de manera voluntaria, un sacrificio físico que ilustra hasta qué punto estaba dispuesta a sufrir por su arte. Ese gesto, insólito incluso para los estándares de la época, la distinguió de inmediato y la colocó en un pedestal único dentro de la industria. Durante las décadas de 1930, 40 y 50, su nombre apareció en los créditos de más de un centenar de películas. Se convirtió en un rostro omnipresente del cine mexicano, y su versatilidad la hacía capaz de encarnar a la abuelita tierna, la madre severa, la vecina chismosa
o la figura moral que equilibraba la trama. Su talento consistía en provocar lágrimas y risas en una misma escena, conectando con el público a través de una humanidad genuina que trascendía las pantallas. Pero detrás de ese rostro sonriente, se escondía una vida marcada por las pérdidas. En 1940, cuando parecía haber alcanzado un equilibrio, el destino volvió a golpearla. Perdió a su única hija, María Fernanda Ibáñez, víctima de fiebre tifoidea a los 22 años. La misma enfermedad que años atrás había arrebatado a su madre, regresaba para herirla de nuevo, como una broma cruel del destino. Ese dolor la marcó para siempre, y en lugar de derrumbarse, eligió volcar su amor maternal en sus personajes y en el público, que poco a poco la adoptó como su propia abuela. Ya para los años 70, cuando muchos de sus contemporáneos habían caído en el olvido, Sara resurgió con fuerza gracias a la telenovela Mundo de Juguete, donde interpretó a la entrañable Nana Tomasita. Niños y adultos la recibieron como si fuese parte de su propia familia, consolidando su lugar como un tesoro nacional. Poco después, su imagen sería inmortalizada en el famoso chocolate La Abuelita, que la convirtió en parte de los rituales cotidianos de millones de familias mexicanas. Mirando hacia atrás, es imposible no ver cómo cada pérdida, cada tragedia, fue cincelando la personalidad y la fuerza de Sara García. La niña huérfana de Orizaba se transformó, a fuerza de disciplina y resiliencia, en la mujer que encarnó a la abuela de todo un país. Pero lo más fascinante es que su historia personal no solo explica su carrera, también prepara el terreno para comprender el lazo profundo que la uniría, años después, a Pedro Infante. Porque detrás de esa disciplina y esa ternura que transmitía en pantalla, había una herida abierta que la conectó con el joven ídolo. Ella necesitaba dar amor, él necesitaba recibirlo. Y de ese encuentro, nacería una de las relaciones más conmovedoras y legendarias del cine mexicano. En 1946, la industria cinematográfica mexicana vivía uno de sus momentos de mayor esplendor. El cine nacional se había consolidado como un fenómeno cultural no solo en México, sino en toda América Latina. Era la época de oro. Un tiempo en el que las producciones competían en calidad con Hollywood y las salas se llenaban de espectadores ansiosos por ver a sus estrellas favoritas. Fue en ese contexto cuando la veterana Sara García, ya reconocida como una institución del séptimo arte, coincidió por primera vez con el joven y carismático Pedro Infante en el rodaje de Los Tres García. Lo que en el papel parecía una combinación perfecta, la actriz más respetada del medio y el ídolo popular en ascenso, pronto se convirtió en un campo de batalla de personalidades. Sara, con más de 3 décadas de experiencia, era una mujer de carácter recio, disciplinada hasta la médula y absolutamente comprometida con su trabajo. Para ella la actuación no era un juego ni un pasatiempo. Era un sacerdocio artístico que exigía puntualidad, seriedad y entrega total. Desde sus inicios había cultivado una reputación impecable. En 59 años de carrera, jamás llegó tarde a un llamado. Pedro Infante, en contraste, era todavía un diamante en bruto. Venía del mundo de la radio y la música, donde su voz lo había catapultado a la fama. Su magnetismo natural, su simpatía y su frescura lo habían convertido en el favorito del público, pero en el terreno de la actuación todavía carecía de la disciplina que Sara consideraba fundamental. Sus retrasos al set, sus distracciones con su avión privado o sus aventuras personales resultaban, para ella, una afrenta directa al respeto que profesaba al oficio. Desde los primeros días de filmación, la tensión era evidente. Mientras Sara llegaba al amanecer, soportando largas horas de maquillaje y peluca para estar lista cuando el director gritara ¡Acción!, Pedro se presentaba con retraso, a veces sonriente, otras desenfadado, como si la informalidad fuera parte de su encanto. Para el resto del equipo, aquello podía parecer una travesura más. Para Sara, era una falta de respeto intolerable. Los roces escalaron rápidamente.
Se cuenta que hubo discusiones acaloradas, miradas de desaprobación y hasta amenazas de Sara de abandonar la película. El ambiente en el set se volvió tenso. Unos temían que la producción colapsara y otros trataban de mediar entre la abuela severa y el joven galán. Era un choque generacional, pero también una confrontación de dos maneras opuestas de entender el cine. La disciplina férrea frente a la espontaneidad. El punto de quiebre llegó cuando Sara, harta de esperar, decidió enfrentarlo cara a cara. No buscó intermediarios ni habló a sus espaldas. Con la autoridad de una maestra y la firmeza de una mujer que había sobrevivido a tragedias, lo miró fijamente a los ojos y le lanzó una de las frases más contundentes de su vida. No creas que ser una estrella significa llegar tarde al set. Ser una estrella significa llegar a tiempo, cumplir con tu deber y brillar para el público. Aquella sentencia pronunciada con voz firme y sin titubeos encerraba toda la filosofía de Sara García. Para ella, la grandeza no residía en la fama pasajera ni en los aplausos, sino en la dignidad del trabajo. Ser artista implicaba un compromiso con uno mismo, con el equipo y con el público. La reacción de Pedro sorprendió a todos. El joven, acostumbrado a que su carisma lo librara de regaños, no discutió ni intentó justificarse. Guardó silencio, escuchó con respeto y finalmente se disculpó. A partir de ese día, cumplió su promesa de no volver a llegar tarde. Ese gesto, que para algunos parecía insignificante, fue en realidad el inicio de un respeto mutuo que transformaría por completo su relación. Lo que pudo haber sido un naufragio, se convirtió en un punto de inflexión. Pedro comenzó a mirar a Sara no solo como a una compañera de reparto, sino como a una maestra. Ella, por su parte, descubrió en él no a un joven irresponsable, sino a alguien con humildad suficiente para aprender y crecer. El choque inicial, lejos de separarlos, fue el cimiento de una complicidad que traspasó la pantalla. El rodaje de Los Tres García continuó con otra energía. El respeto que Pedro empezó a demostrar hacia Sara se tradujo en una química innegable frente a las cámaras. El público vio en ellos una relación abuela-nieto tan convincente que parecía imposible dudar de su autenticidad. Lo que pocos sabían era que aquella verdad nacía de un proceso doloroso de confrontación, disciplina y humildad. En retrospectiva, se puede afirmar que ese primer enfrentamiento fue decisivo no solo para la película, sino para la historia del cine mexicano. Sin la dureza de Sara, quizá Pedro nunca habría desarrollado la disciplina necesaria para consolidarse como actor. Sin la humildad de Pedro, quizá Sara nunca habría abierto su corazón a la ternura que más tarde los uniría. Ese choque, cargado de tensiones y reproches, fue en realidad el inicio de una de las duplas más entrañables del séptimo arte. A partir de entonces, cada escena que compartieron estuvo impregnada de una verdad emocional que solo podía nacer de dos personalidades que, tras enfrentarse, habían aprendido a respetarse y admirarse profundamente. Después del tenso rodaje de Los Tres García, en 1946, algo inesperado comenzó a suceder entre Sara García y Pedro Infante. Lo que había empezado como un enfrentamiento casi irreconciliable, se transformó poco a poco en un vínculo tan genuino que trascendió el cine. La actriz, conocida por su disciplina y severidad, encontró en aquel joven lleno de inseguridades un motivo para ejercer un rol que la vida le había negado, el de ser madre y abuela otra vez. Y Pedro, tras haber sido corregido y encarrilado, halló en ella una figura protectora, una guía afectiva y moral que necesitaba con urgencia. La dinámica entre ambos cambió de forma radical. En el set, Pedro comenzó a mostrar una actitud distinta. Ya no se trataba únicamente de cumplir con la puntualidad exigida por Sara. Buscaba su mirada de aprobación en cada escena, como un niño que necesita el gesto de su abuela para sentirse seguro. Un simple asentimiento suyo le bastaba para entrar en personaje, y cuando la cámara captaba lágrimas o emociones intensas, lo que el público veía no era solo actuación. Era la verdad de un joven refugiado en la ternura de una mujer que lo cuidaba.
Con el tiempo, esa complicidad se volvió tan fuerte que incluso fuera de las filmaciones, Pedro seguía recurriendo a Sara. Se acercaba a ella para pedir consejo, para compartir dudas profesionales o personales, y a menudo buscaba simplemente escucharla hablar con esa voz firme que, sin embargo, escondía una ternura infinita. La actriz lo corregía cuando era necesario, lo reprendía si se desviaba, pero al mismo tiempo lo consolaba en los momentos de incertidumbre. Sara lo trataba como a un nieto verdadero, y Pedro, con un respeto y cariño crecientes, la comenzó a llamar cariñosamente mi abuelita. Uno de los aspectos más conmovedores de su relación fue la creación de un ritual íntimo que Pedro cumplía cada 10 de mayo, Día de las Madres. Vestido de charro, montado a caballo y acompañado por un mariachi, llegaba hasta la casa de Sara con un ramo de rosas. Desde la calle le cantaba la canción Mi cariñito, mientras ella lo observaba desde el balcón con lágrimas en los ojos. No era un espectáculo para la prensa ni un gesto publicitario. Era un acto de amor genuino. Un recordatorio de que él veía en ella mucho más que a una actriz veterana. Cuando Pedro me cantaba, sentía que de verdad tenía un nieto, confesó Sara en una entrevista. El público percibió esa conexión especial en cada una de las películas que compartieron. Los tres García, Vuelven los García, El Inocente y La Tercera Palabra. La química entre abuela y nieto en la ficción estaba sustentada en un lazo emocional real que traspasaba los guiones. Esa autenticidad fue, sin duda, el ingrediente secreto que convirtió aquellas cintas en clásicos eternos del cine mexicano. Nadie podía fingir esa clase de ternura. Estaba ahí, palpable, nacida de la necesidad mutua de afecto, pero la relación no se reducía a momentos solemnes. Pedro, con su personalidad bromista y traviesa, también supo llenar de alegría la vida de Sara. En una ocasión, cambió su bastón de utilería por uno de madera real, y durante una escena ella terminó golpeando con fuerza a Abel Salazar y Víctor Manuel Mendoza. El set estalló en carcajadas y aunque fingió enojo, en el fondo Sara disfrutaba de esas travesuras que le recordaban la vitalidad de un nieto juguetón. Ese equilibrio entre ternura y humor fortaleció aún más el lazo que los unía. La influencia de Sara en Pedro fue decisiva. No solo le enseñó disciplina, sino que lo ayudó a confiar en sí mismo como actor. Le mostró cómo usar los silencios, cómo dejar que los ojos expresaran lo que las palabras no podían transmitir. En otras palabras, le enseñó a transformar su vulnerabilidad en arte. Pedro tenía el talento, la voz y el carisma. Sara le brindó la seguridad emocional y técnica para convertirse en un verdadero intérprete. Lo más revelador es que Pedro mismo reconocía esa dependencia afectiva. Incluso en días sin llamado, pedía a la producción que llevara a Sara al set, solo para tenerla cerca. Ella era su amuleto, su refugio contra las dudas que lo perseguían. Y lo curioso es que Sara no veía esa relación como una carga, sino como un regalo inesperado. Después de perder a su hija María Fernanda en 1940, había encontrado en Pedro una forma de revivir ese amor maternal. En los pasillos de los estudios, muchos notaban la forma en que Pedro buscaba la aprobación de Sara antes de una toma. Una inclinación de cabeza, un susurro alentador, bastaban para devolverle la confianza, y en el fondo, esa relación era tan verdadera que se convirtió en un pilar de sus carreras y de sus vidas personales. Al recordar esos años, Sara solía decir que Pedro tenía más corazón que técnica, pero que justamente por eso era tan especial. Necesitaba cariño tanto como disciplina, y ella, con la sabiduría que da la vida y el dolor, supo darle ambas cosas en la justa medida. Lo que había comenzado como un conflicto entre una actriz veterana y un joven impuntual, terminó convirtiéndose en un lazo indestructible, lleno de cariño, disciplina, ternura y humor. Un lazo que el público percibía en cada escena y que todavía hoy se recuerda como una de las relaciones más auténticas y entrañables del cine de la época de oro. El 15 de abril de 1957,
quedó grabado en la memoria colectiva de México como un día negro. Esa mañana, la noticia corrió como pólvora. Pedro Infante había muerto en un accidente aéreo en Mérida, Yucatán. Tenía solo 39 años, estaba en la cúspide de su carrera y era, sin exagerar, el hombre más querido del país. Para millones de mexicanos fue la pérdida del ídolo de una generación. Para Sara García, fue la muerte de un nieto elegido por el corazón, de aquel muchacho al que había dado el cariño que la vida le había negado en su maternidad interrumpida. La reacción de Sara fue devastadora. Quienes estuvieron cerca de ella aseguran que la noticia la derrumbó por completo. Ya había vivido el dolor insoportable de enterrar a su única hija, María Fernanda, en 1940. Ahora, con la tragedia de Pedro, el destino le arrebataba por segunda vez a la figura en la que había depositado su amor maternal. La muerte del joven ídolo no fue para ella un hecho lejano ni profesional. Fue una herida íntima, personal, imposible de disimular. Después del funeral, se encerró varios días en su habitación, rehusándose a comer, sumida en lágrimas. Rosario González, su inseparable amiga y confidente, relató que nunca la había visto tan abatida. El país entero lloraba a Pedro Infante con homenajes, misas y canciones. Sara lo lloraba en silencio, como una madre que ha perdido otra vez a un hijo. Esa dualidad, el ídolo del pueblo y el nieto de una mujer solitaria, hizo de la tragedia un episodio doblemente doloroso para ella. Lo más revelador es que Sara nunca visitó la tumba de Pedro Infante. Cuando le preguntaron por qué, respondió con crudeza: «No pude. Si iba, no iba a poder salir de ahí». La idea de enfrentarse a su sepulcro era demasiado insoportable. En lugar de acudir al panteón, decidió honrarlo en la intimidad. Mantuvo siempre una foto suya junto a la de su hija en su mesita de noche. Cada aniversario, cada cumpleaños, encendía una vela y murmuraba las mismas palabras: «Gracias, hijo mío. Gracias por no olvidarme». Ese ritual íntimo, lejos de los reflectores, fue su forma de mantener vivo el vínculo. La muerte de Pedro transformó radicalmente su relación con ciertas tradiciones. El 10 de mayo, Día de las Madres, se convirtió en un recordatorio doloroso. Antes, Pedro llegaba a su casa montado en caballo, vestido de charro y acompañado de mariachis para cantarle «Mi cariñito». Después de su fallecimiento, esa misma canción pasó a ser un recordatorio insoportable. Después de su muerte, «Mi cariñito» dejó de ser una canción. Se volvió un recuerdo envuelto en música. «No puedo oírla sin llorar», confesó en una entrevista. El dolor también quedó inmortalizado en los sets de filmación. En Los Tres García, Pedro debía interpretar una escena en la que lloraba por la muerte del personaje de Sara. Aunque en la ficción ella estaba muerta, en la realidad permanecía junto a él, susurrándole palabras de aliento desde fuera de cuadro. Las lágrimas que Pedro derramó en esa toma eran reales, y el equipo rompió en aplausos al ver la intensidad del momento. Esa escena, vista años más tarde, cobra un sentido profético. El nieto llorando a su abuela en la pantalla fue, en cierto modo, un espejo de lo que Sara viviría en carne propia en 1957. Tras la muerte de Pedro, Sara cambió para siempre. El brillo de sus ojos se apagó un poco, y aunque siguió trabajando y conquistando al público con personajes entrañables, en su intimidad nunca se recuperó del todo. El cine volvió a ser su refugio, el lugar donde volcaba el dolor transformado en arte. Cada personaje que interpretaba como madre o abuela enlutada llevaba en el fondo un pedazo de su propio duelo. El público, aunque no conocía los detalles, percibía esa autenticidad. Cada lágrima suya en pantalla tenía raíces reales. En entrevistas posteriores admitió que, tras la muerte de Pedro, su vida nunca volvió a ser la misma. Lo que para el país era el fin de un mito, para ella fue la pérdida de un lazo emocional que la mantenía viva. Muchos la describieron como una mujer fuerte e inquebrantable, pero quienes la conocieron de cerca sabían que lloraba en silencio,
que cada aniversario de la tragedia volvía a desgarrarla. Esa experiencia dejó claro que la relación entre ambos había trascendido lo profesional. Pedro no fue simplemente un compañero de reparto, sino alguien que llenó un vacío vital en Sara, y la muerte lo arrancó de su vida con la misma brutalidad con que el destino le había arrebatado a su hija. Así, el 15 de abril de 1957, no solo marcó la historia del cine mexicano, sino también la biografía íntima de Sara García. México perdió a su ídolo eterno, pero ella perdió al nieto de su corazón, al hijo que la vida le había devuelto solo para volver a quitárselo. Ese duelo, cargado de lágrimas y silencios, se convirtió en una cicatriz imborrable que acompañaría a Sara hasta el final de sus días. Después de la muerte de Pedro Infante en 1957, Sara García siguió adelante con una entereza admirable, aunque todos los que la conocieron de cerca aseguraban que algo en ella se había apagado para siempre. Su vida profesional continuó, pero su vida íntima estaba marcada por una ausencia imposible de llenar. Aún así, la disciplina que la caracterizó desde joven se convirtió en su escudo. Eligió seguir trabajando, seguir regalando sonrisas y ternura al público, incluso cuando en su interior llevaba cicatrices que jamás cerraron. Durante los años 60 y 70, mientras muchos actores de la época de oro iban quedando en el olvido, Sara supo reinventarse. Su regreso triunfal llegó con la telenovela Mundo de Juguete, 1974 a 1977, donde interpretó a la nana Tomasita. A través de la televisión entró a los hogares de una nueva generación que, quizás sin haberla visto en los clásicos del cine, la adoptó como la abuelita entrañable de la pantalla chica. Los niños la adoraban, los padres la reconocían como símbolo de respeto y cariño, y así consolidó un lugar único. No solo era una actriz de la época de oro, sino un tesoro nacional vigente. El reconocimiento cultural se hizo todavía más profundo en 1978, cuando la marca de chocolate La Abuelita adoptó su imagen para siempre. Esa sonrisa cálida, con moño gris y gafas redondas, trascendió la ficción y se convirtió en parte de la vida cotidiana. No había cocina mexicana sin su rostro en una caja de chocolate caliente. Preparar una taza era, de alguna manera, invocar el espíritu protector de Sara. Ese logro no era solo comercial, significaba que Sara García había dejado de ser simplemente una actriz para convertirse en un símbolo cultural y emocional de México. En lo personal, sin embargo, nunca dejó de recordar a Pedro Infante y a su hija María Fernanda. En su recámara, sobre la mesita de noche, siempre permanecieron sus fotografías, una junto a la otra, como si necesitara tenerlos presentes a diario. Cada aniversario encendía velas frente a esas imágenes y murmuraba palabras de agradecimiento y amor. Nunca pudo visitar la tumba de Pedro, pero en la intimidad de su casa lo recordaba con devoción. Para ella, esas ausencias nunca se superaron. Se transformaron en rituales silenciosos que la mantenían unida a los seres que más había amado. Quienes la frecuentaban en sus últimos años aseguran que hablaba de Pedro con especial brillo en los ojos. No lo describía como ídolo ni como mito, sino como el muchacho al que vio crecer como actor y al que consideraba su nieto de corazón. Decía que tenía más alma que técnica, y que esa sinceridad era la clave de su encanto. De alguna manera, recordarlo era revivir sus propios años de plenitud, aquellos en los que el cine la convirtió en abuela no solo de México, sino también de Pedro Infante. El final llegó el 21 de noviembre de 1980, cuando a los 85 años falleció en la Ciudad de México debido a complicaciones de neumonía e insuficiencia cardíaca. Fue sepultada en el Panteón Español, junto a su hija María Fernanda, cumpliendo el deseo de permanecer unidas para siempre. Pero un detalle revelado por sus amigos más cercanos estremeció al público. Entre los objetos que la acompañaron en la tumba, estaba una hoja cuidadosamente doblada con la letra escrita a mano de la canción
mi cariñito, junto a su rosario. Ese gesto fue el último símbolo del lazo indestructible con Pedro Infante. Con su partida, México no perdió solo a una actriz, sino a un símbolo de identidad nacional. Sara García dejó una filmografía extraordinaria de más de 100 películas, pero su verdadero legado fue convertirse en la abuela de todo un país. Su imagen evocaba el calor del hogar, la ternura de la familia y la resiliencia frente al dolor. Su historia personal, marcada por tragedias, encontró en el cine un medio para sanar y para compartir esa fortaleza con millones de personas. Hoy, décadas después de su muerte, su memoria sigue viva. En cada transmisión de Los Tres García o Vuelven los García, el público no solo disfruta de una joya del cine de oro, sino que revive esa complicidad auténtica entre Sara y Pedro. En cada taza de chocolate caliente que lleva su rostro, las familias mexicanas recuerdan inconscientemente que la abuela de México aún sigue presente en sus vidas. El lazo con Pedro Infante se convirtió en una de las historias más conmovedoras de la cinematografía nacional. Para el mundo, Pedro fue el ídolo eterno, el hombre que cantó al amor y a la nostalgia. Para Sara, fue el nieto que la vida le regaló y luego le arrebató. Y ese amor silencioso, marcado por rituales íntimos y recuerdos imborrables, quedó sellado en la historia como prueba de que las leyendas no se forjan solas. Se construyen con la complicidad, el cariño y el sacrificio de quienes las acompañan. Cuando se habla de Sara García, no se habla únicamente de la actriz que interpretó a la abuelita de México. Se habla de una mujer que convirtió el dolor en arte, que enseñó disciplina y ternura, y que dejó un legado tan profundo que aún hoy se siente en los hogares, en el cine y en la memoria afectiva de un país entero. Sara García no fue simplemente una actriz, fue y seguirá siendo la abuela de todo un pueblo. Queridos amigos, hemos llegado al final de este recorrido lleno de recuerdos, emociones y anécdotas que nos conectan con lo más profundo de la historia del cine mexicano. Gracias por acompañarnos hasta aquí, por dedicar unos minutos de su tiempo a revivir junto a nosotros la entrañable relación entre Sara García y Pedro Infante, dos figuras que nos dejaron un legado imposible de olvidar. Si este video les emocionó tanto como a nosotros al contarlo, los invito a dejar su opinión en los comentarios. ¿Qué escena de ellos recuerdan con más cariño? ¿Qué significado tiene para ustedes su legado? Su participación enriquece este espacio y nos ayuda a seguir compartiendo historias que nos unen. No olviden suscribirse al canal, activar la campanita y regalar un me gusta para no perderse nuestros próximos videos, donde seguiremos explorando vidas, secretos y momentos inolvidables de nuestras estrellas favoritas. Nos vemos muy pronto.